Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 92. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, link del Discord del canal y fic en la descripción. Las cosas se volvieron más problemáticas en un abrir y cerrar de ojos. Lo que debería haber sido una batalla sencilla y corta se había prolongado demasiado debido al vigor aparentemente inagotable de Ganelon. Incluso después de que el arca volviera a posición horizontal, Brynhilde seguía enzarzada en una lucha frenética contra el Berserker. Este último debería haberse quedado sin energía por un momento, y en cierto modo así era, ya que su estilo de lucha se había reducido al mínimo. Ya ni siquiera podía activar Ning de sus nobles fantasmas y parecía que no era rival para Brynhilde después de todo. Sin embargo, aún así, la Valquiria no podía decir si estaba más cerca de la victoria o no. Sinceramente, ella esperaba terminar esta batalla rápidamente para poder reunirse con Ewald, y a medida que avanzaba la pelea, se puso ansiosa. En cualquier momento, Raban a cambiar de opinión y decidir que eliminarla valía la pena sacrificar a su compañero de equipo, y ella tendría pocas posibilidades de escapar de la lluvia de muerte. Tampoco podía dar lujo de huir a las calles en busca de seguridad debido a su obstinado oponente. Finalmente, el hecho de que todavía no hubiera señales de la presencia de la facción negra la había hecho llegar a la misma conclusión que Maui. Sin embargo, todo eso cambió una vez que la batalla dejó de ser 1 contra 1. Debido a que su atención había sido acaparada por Ganelon, Brynhilde no se había dado cuenta del temblor que había sacudido el arca había sido el resultado de que Neo Helios se estrellara contra ella. Solo una vez que Kiryu saltó a la batalla de la nada, ella entendió. Sable no atacó ni a Brynhilde ni a Ganelon. Atacó a ambos a la vez. Sin embargo, no había sido su intención matar a nadie. En todo caso, se sintió más como una presentación. El Caballero Blanco y la Valquiria fueron empujados y este golpe sorpresmenos tuvo el efecto de pausar su batalla. Ganelon, a pesar de su furia sin sentido, estaba mirando a Kiryu sin atacar. Tal vez su último vestigio de cordura lo estaba frenando que pudiera determinar si el recién llegado no era uno de sus aliados. Brynhilde hacía lo mismo, aunque no por la misma razón, por supuesto. Así que sigues con vida después de todo, Lancer. La forma en que Kiryu la miraba no era diferente a como siempre se veía, pero aún así, Brynhilde estaba haciendo una mue dentro. Supongo que ya no eres una sirviente negra. Cuando fue reclutada por la facción roja, Brynhilde se había preguntado cómo se sentiría al encontrarse con sus compañeros anteriores. Había pensado que no la afectaría, pero como era de esperar, tampoco era insensible. Todavía había un remanente de orgullo dentro de ella que lamentaba profundamente esta guerra en la que no había un verdadero aliado. Sin embargo, tampoco era como si lamentara haber desertado. De hecho, supongo que me he convertido en el nuevo Lancer del Rojo. Al final del día, no iba a dejar que este sentimiento interfiriera. No es que me importe, Kiryu chasqueó la lengua. ¿Eh? Eso ciertamente no era algo que Brynhilde esperaba oír de ella. Eso es, hasta que el dios de la guerra dio más detalles. Esos colores son una estupidez y no tienen sentido. Necesito aplastar al rojo tanto como al blanco, y luego al negro tanto como a esos dos. Era cierto, no había diferencia entre forma en que miraba a sus compañeros de equipo y la forma en que miraba a sus oponentes. Esas facciones no estaban destinadas a existir en algo como la Guerra del Santo. En primer lugar, no estamos unidos por ninguna forma de ideal o meta común. Todos desean ganar por sí mismos. Estás equivocada, Saber. Brynhilde comprendió que a Kiryu no le importaba el acuerdo que habían hecho juntas la facción negra y la facción roja, así que preparó su lanza. Luchar juntos tiene sentido. Incluso en esta guerra despiadada, hay algunos que no desean ver morir a los demás. La Valquiria no era ajena al tipo de atmósfera que había y todavía permeaba la facción negra. Aparte de su líder y las personas más cercanas a él, era cierto que solo los unía el sin embargo, al unirse a la facción roja había descubierto que las cosas no tenían por qué ser así. La benevolencia y la solidaridad aún podían encontrar su lugar en la guerra del Grial. Eres un demonio. Ganelon finalmente llegó a una conclusión. No puedes engañarme, demonio. No ha vuelto a mí ahora, ya he derramado tu sangre con Murleys. No recuerdo haberme escondido. Una vena se abrió entre los 4 ojos de Kiryu. Yo tampoco me he olvidado de ti, molesto montón de chatarra. El mocoso me impidió a contigo de una vez por todas antes, pero no está aquí para detenerme esta vez. Mataré el mal con mi Blade. Ni siquiera puedes derrotar a ese niño de allí. Kiryu no se impresionó por su rugido.
En tu estado, eres una amenaza aún menor que antes. Habría parecido que la batalla estaba a punto de reanudarse ahora, excepto que esta vez cada uno tenía un oponente más al que prestar atención. Sin embargo, algo más sucedió antes que hizo que esta situación fuera aún más difícil. Resultó que Ravana finalmente se había aburrido de su papel como fuego de supresión para Arca. Ahora que tanto la facción roja como la negra se habían abierto camino a bordo, no era como si el Pushpaka Vimana tuviera un gran papel que desempeñar. No importaba cañones apuntar a Neo Helios, no había nada que pudiera hacer contra el templo flotante de esta manera. Por eso, Kiryu, Brynhildr y Ganelon vieron cómo la fortaleza voladora se disolvía en el aire. Al momento siguiente, el enorme cuerpo del rey Raksasa aterrizó justo a su lado. Brynhildr reconoció inmediatamente el peligro de la situación. Por supuesto, estaba la amenaza del propio Ravana. Ella lo consideraba una amenaza al mismo nivel que Kiryu, si mayor debido a su inmortalidad. Pero el verdadero problema con esta situación era que ahora había dos sirvientes de Wite en esta batalla. Todavía era una batalla de tres, en el sentido. Ella tenía varias opciones. Ella podría seguir luchando como si nada hubiera cambiado, incluso aunque eso la enfrentaría a muchos enemigos, que eran fuerzas a tener en cuenta. Francamente hablando, las probabilidades de supervivencia eran bajas. Normalmente podría derrotar fácilmente a Ganelon en este punto, pero ahora que este último tenía un aliado que no era su único oponente, no estaba decidido. Kiryu era completamente una apuesta. No la habían invocado con todas sus fuerzas, pero si Brynhildr no la mataba rápidamente seguramente sería ella quien encontraría su fin. En cuanto a Ravana, no tenía forma de matarlo, punto. También existía la posibilidad de huir. Ganelon no intentaría perseguirla ahora que su atención estaba puesta en Kiryu. Esta última tenía un duelo que resolver con los dos sirvientes de Wite, sería lógico que ella se encargara de ellos primero. No sabía cómo reaccionaría Ravana, pero mientras él tuviera que lidiar con el dios de la guerra, ella podría escapar de él. Con todos los riesgos tomado cuenta, esta era la opción más segura y le permitiría reunirse con sus compañeros de equipo. Sin embargo, ella era una valquiria. Su cuerpo le gritaba que luchara. Las palabras que Kiryu había pronunciado hacía un minuto resonaron en esa parte de ella. Para cumplir su propio deseo, tenía que derrotar a sus enemigos. ¿Cuál iba a ser? Mientras ella dudaba, el mundo a su alrededor no esperaba que tomara una decisión. El primero en actuar fue Ravana, que no tuvo que preocuparse por defenderse. Levantó su enorme espada por encima de su cabeza y el arma brilló con un azul pálido brillante. Gracias a su tamaño, los otros tres sirvientes estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera blandirla hacia ellos. El instinto de Brynhildr fue dar un paso atrás, pero Ganelon y Ch se acercaron en su lugar. Esta última fue la más rápida, sin embargo, y levantó un escudo en alto para bloquear la espada que, al chocar, liberó una poderosa ola de energía. La valquiria y el caballero blanco fueron empujados violentamente por el estallido repentino. Se produjeron más enfrentamientos y los berserkers se apresuraron a regresar inmediatamente, pero no Brynhildr. Si había un momento para correr, era este. No dejes que tus pensamientos se desvíen. Al final, la razón era más fuerte que los instintos. Ella tenía más que ganar protegiendo a su maestro. No podía morir sin sentido allí. Todavía tenía algo que decirle. Por eso Brynhildr abandonó su lucha, se volvió ruda y se escabulló en la calle. Tal como había calculado, ninguno de los tres sirvientes la persiguió, al menos hasta donde ella pudo notar al mirar por encima de su hombro. La razón por la que no estaba segura porque, después de solo unos segundos de correr, escuchó sonidos que parecían movimientos. Pero pensó que si uno de aquellos tres la persiguiera, haría mucho más ruido que aquel. Aquel ruido, en cambio, era tan silencioso como el de las hojas al viento. Quizá fuera el viento en realidad. La forma de las calles y la altura hacían que el viento aullara como un espectro vengativo. No. Podía distinguir entre el viento y ese sonido metálico. Parecía como si algo estuviera caminando. Pero esa también era una apreciación errónea. 1, 2, 10, 20. ¿Cuántos son? En el lapso de un minuto, el número de pasos había aumentado hasta el punto en que ya no había silencio. Ya veo. Son formas de vida artificiales. Se le ocurrió, incluso antes de presenciarlo directamente, que la fuente de ese ruido probablemente eran autómatas. No estaba muy familiarizada con ellos, ya que prácticamente existían en el Midgard que recordaba, pero había podido observar los hechos por Alexander Lendrick.
Sin embargo, lo que vio a continuación fue todo lo contrario de un muñeco humanoide. Era un enjambre de insectos. Había de todo tipo y tamaño. Algunos parecían arañas, otros parecían zancudos o mosquitos, e incluso había un par de 100 pies arrastrándose por las paredes. Los más pequeños del tamaño de un perro, pero como estaban tan juntos, consiguieron parecer intimidantes. Era una multitud de pesadillas que vio salir de una calle no muy lejos de ella y, en cuanto vio, se arrastró en su dirección. Sin embargo, en lo que a ella respectaba, ni siquiera valía la pena considerarlos una amenaza. Con un simple movimiento de su lanza, los autómatas eran destrozados mientras que otros salían volando por la fuerza del impacto. Su número era abrumador, sin duda, pero no podían comparar con un arma de guerra. Desafortunadamente. Ewald, necesito saber tu ubicación inmediatamente. ¿Cómo se las arreglarían los humanos de carne y hueso contra un ejército como este? Era totalmente posible que estos autómatas no aparecieran solo en este lugar. Incluso si pude aniquilarlos, sería en vano si algo le sucediera a su maestro. Pero... ¿Ewaldo? Pasaron 20 segundos y ella todavía no había recibido respuesta. Luego pasaron 30 segundos, luego 40 y finalmente se dio cuenta de que él no se estaba tomando el tiempo para pensar. Ewaldo. Ella siguió gritando a través de su conexión mental, sin éxito. Oh, cómo deseaba poder ver a través de sus ojos, tal como él podía ver a través de los suyos. Estaba vivo, ella podía sentirlo, entonces ¿por qué no respondía? No tenía idea de a dónde habían ido Phaeton, Michael y Ewald. Desde la última vez que los había visto, podrían haberse mudado a una parte completamente diferente del arca. Y podrían haber retrocedido, por lo que ella sabía. Había contado con su capacidad de comunicarse para compensar ese hecho, pero cuando incluso esa opción le había sido arrebatada solo había una manera. Arriesgando que sus oponentes anteriores la vieran, Brynhilde saltó de la calle y extendió sus alas. Algunos de los insectos mecánicos le lanzaron aguijones de bronce, pero ella ya había ido antes de que los dardos pudieran alcanzarla. Volar le permitiría mirar a su alrededor más rápido que correr a ciegas en esta ciudad laberíntica. Pero, aún así, localizarlos sería difícil. No tenía tiempo que perder inspeccionando rincón y grieta, y era muy posible que no los viera. Si estaban dentro de una casa o en algún lugar que no fuera visible desde el aire, nunca los encontraría. Pero no tenía tiempo pregodearse en ese hecho. La valquiria comenzó a desentrañar el arca del cielo. Ella voló en un gran círculo, asegurándose de evitar al trío que peleaba cerca del centro y vigilando a Neo Helios. Todo el tiempo, su mirada estaba fija hacia el suelo con la atención precisión de un halcón. A pesar de todo esto, cuando regresó al punto de partida, aún no había visto a su maestro ni a las personas que deberían haber estado con él. Aún no perdía la esperanza. Si no pudo encontrarlo con sus propios ojos, entonces tenía que haber otra manera. Había al menos una cosa que había notado durante su vuelo. Como había predicho, el enjambre mecánico ha aparecido en otros lugares. Pero en lugar de dispersarse, todos parecían estar moviéndose en la misma dirección. Cualquiera que fuera su objetivo, existía la posibilidad de que la llevaran hasta el hombre que buscaba. Para encontrarlo antes que ellos, voló en la misma dirección. Voló hasta llegar al borde del arca, el mismo por el que había llegado la facción roja. Y allí, ante el enjambre, divisó siluetas en el suelo. La esperanza creció en su corazón. Exclamación de cierre, antes de quedar aplastada al ver que las figuras que estaban allí de pie no eran las que ella quería ver. Ahora que estaba más cerca, vio que solo había dos personas, un servant y Master. Su primera suposición fue que debían ser de la facción blanca ya que no podía reconocerlos. Pero al momento siguiente, se le ocurrió que sí conocía a ese servant, y la decepción dejó lugar a la sorpresa. «Si estoy en lo cierto, ¿eres una sirvienta de Black?», preguntó la sirvienta cuando aterrizó frente a ellos. «Espero que eso signifique que no viniste a interponerte en nuestro camino, ¿eres el gobernante, no?», miró al anciano confundida. «¿A qué viniste aquí?». «Estoy aquí para cumplir con mi deber», anunció solemnemente. «Lejos de mí está la intención de interferir en vuestra batalla, pero donde hay un enemigo de la guerra del San mi presencia es necesaria». Mientras decía eso, el gobernante miró detrás de Brynhilde y vio que el ejército de autómatas se acercaba. Permaneció sereno mientras la mujer que estaba a su lado revelaba llaves negras en ambas manos. HMPH. Así que ha decidido ponernos obstáculos. ¿Es para divertirse o no nos esperaba tan pronto? Luego, volvió su mirada hacia Brynhilde. Necesito tu ayuda,
Él acababa de decir que no interferiría con lo que ella estaba haciendo. Espero que ese hombre tenga más cosas reservadas para nosotros. Quiere retrasarme hasta que su plan se haya completado. Si no me apresuro antes de que eso suceda, pronos un desastre inimaginable. No solo para los que están actualmente en el arca, sino tal vez incluso para el mundo en general. ¿De dónde salió eso? Brynhilde podía adivinar a quién se refería Ruler, pero nunca le había contado nada más sobre Iván, aparte de que se había convertido en un enemigo del Grial. No tenía motivos de desconfiar de sus palabras, eso era cierto. Pero también era una elección muy injusta. Su corazón le decía que siguiera buscando a su maestro, pero su razón le decía que luchara con la amenaza de la que hablaba Ruler. En ambos casos, la vida de Ewald estaba en peligro, pero ayudar a Ruler tampoco garantizaba su seguridad. El enjambre ya estaba sobre ellos. Brynhilde se dio la vuelta y los barrió con su lanza. Luego, gritó con los dientes apretados. Juro por todas las fuerzas del universo que si mi maestro muere a causa de esto, te haré responsable incluso más allá del velo de la muerte, gobernante. El anciano asintió sombríamente. Tenemos que darnos prisa. Los pies de Leo ahora estaban más ligeros. Logró centrar toda su atención en la situación que lo rodeaba. Una cosa que no hacía falta decir era que era mucho más divertido moverse por la ciudad cuando estaba en el ángulo previsto. No necesitaba calcular su trayectoria ni cruzarlos para no perder fuerza de nuevo. Dicho esto último no había sucedido en absoluto desde que había dejado a Anastasia. Pero incluso sin eso, no había tenido la oportunidad de recuperarse por completo y deseaba poder ir a su propio ritmo. Desafortunadamente, no era dueño de su propio destino. Jadeo, paant. Aunque le dolía el pecho y tenía la boca con sabor a sangre, seguía corriendo. Pero no era como si pudiera evitarlo. Había visto a través de los ojos de Galaad que Neo Helios, o al menos lo que parecía, estaba de alguna manera atrapado en el casco del arco. Otras palabras, la facción negra finalmente había traído sus traseros hasta aquí, incluida a Tsuyo. Así que, por supuesto, correría lo más rápido que pudiera, tenía que llegar hasta antes de que pudiera pasar algo malo. Probablemente la encontraría junto con el resto de la facción negra, pero esa no era la parte que más le preocupaba. Naturalmente, podía confiar en su ilusión para ocultarlo. Si no por ella, no estaría corriendo sin comprobar sus alrededores. No es que se hubiera cruzado con nadie más hasta ahora, pero ni siquiera él era lo suficientemente estúpido como para bajar la guardia tan fácilmente. Este lugar, Jadeo, es tan inútilmente enorme. Jadeo, literalmente tampoco había nada aquí. Las calles y las casas estaban vacías. Esta ciudad solo para hacerlo correr. Jadeo, extraño un poco esa agua ahora mismo, Jadeo, el hecho de que no conociera el camino por aquel lugar no le ayudaba en nada, pero aún así era ridículo. No era un verdadero laberinto, así que mientras siguiera por el mismo, llegaría a su destino con bastante facilidad. Sin embargo, en la práctica era esclavo de los caprichos de la ciudad y se veía obligado a tomar desvíos, hasta el punto de que a veces olvidaba en qué dirección se dirigía. Tampoco era como si pudiera trepar a los edificios, así que ni siquiera podía saber lo cerca que estaba del borde del arca. Al final, se vio obligado a permitirse un descanso. Había corrido tanto que tuvo que hacer un gran esfuerzo para disminuir la velocidad y, una vez que lo hizo, se desplomó. Sentía que su corazón estaba a punto de estallar y le costó respirar. Aunque soplaba un fuerte viento en la época más fría del año, su cuerpo estaba tan caliente que al menos se abrió el abrigo. Estoy exagerando. Si agotaba toda su energía para llegar hasta Tsuyo, no le quedaría nada para poder enfrentarse a ella. No creía que fuera a ser una reunión tranquila y pacífica, después de todo incluso cuando se llevaban bien con normalidad, ella había sido muy agresiva. A pesar de... ¿Cómo iba a enfrentarla? Había pensado mucho en ello. Había imaginado muchos escenarios en su cabeza para ese día. Por mucho que se esforzara, no había respuestas claras. ¿Sabía lo que quería hacer? ¿Ella le seguiría el juego? ¿Aceptaría siquiera hablar con él? Su expectativa era que no lo hiciera. Cuando los dos hablaban, siempre parecía que ella se negaba a seguir conversando o, cuando lo hacía de manera agresiva. Si viniera de una persona normal, eso habría significado que no quería interactuar con él en absoluto, pero eso ciertamente no le había impedido pasar tiempo con él en el pasado. De todos modos, eso era un poco contradictorio. La veía como alguien extremadamente directa y que no se molestaba en mentir. Pero, ¿no debería aceptar también su animosidad, verdad? También había pensado mucho en eso. Si resultaba que se había equivocado por completo con respecto a ella desde el principio, no estaba seguro de cómo lo tomaría.
Pero en su opinión, no era una paradoja tan grande. Ella no se molestaba en mentir, pero tampoco se molestaba en pensar. Su forma de encerrarse siempre en sí misma y sus tendencias brutales hacían creer a Leo que la violencia era su opción por defecto para lidiar con una situación. Una forma de evitar tener que pensar en absoluto. Eso en realidad no excusaba ninguna de sus acciones, pero... Bueno, Leo era libre de hacer lo que quisiera, incluso si era una estupidez. Podía estar equivocado y ella podría matarlo a sangre fría esta vez. Pero quería creer en lo que vio en ella, en el tiempo que habían pasado juntos durante ese año, en lo que había sentido en esa habitación con heridas que cubrían cada pared. También había traído algo que podría aliviarla, pero eso era tan arriesgado como todo lo demás. Debería irme. Había descansado lo suficiente. A este paso, Atsuyo se iría a otro lugar. Se levantó con un gruñido y reanudó su marcha a ciegas. Esta vez, sin embargo, caminaba. No porque sino porque estaba dolorosamente claro que su cuerpo no podía soportar más carreras. Mis piernas son las que me llevan a todos lados, así que debería tratarlas con más respeto. ¿Qué haría si llegaba a Neo Helios y Atsuyo no estaba allí? No podía preguntarle a alguien de la facción negra a dónde había ido. ¿Cuánto tiempo podría permitirse permanecer? So también estaba en el aire. Solo ahora se dio cuenta de que cada parte de su plan dependía de pura suerte, y la ironía no le fue desperdiciada. Incluso correr por ahí no era una apuesta completamente segura. Podía esconderse fácilmente, pero no era lo suficientemente hábil con las ilusiones como para evitar ser detectado un campo delimitado. Considerando que se trataba de una guerra entre magos y que además había dos casters, Leonard fue tan cuidadoso como pudo. Bueno, no me encontré con nada ni con nadie. Su base es muy grande, pero no parece que se hayan molestado en tener una seguridad básica, no es que fuera a quejarse. Si ocurre lo peor, supongo que moriré. Leo intentó reírse de ello, pero le sonó a hueco. No obstante, hasta el momento había sido más o menos una navegación tranquila. Un poco de optimismo no estaría de más. Seguí caminando durante un rato sin un solo alma viviente a la vista y, por fin, llegó al borde opuesto del arca. De alguna manera, el camino que había tomado debía haber sido el mejor a pesar de los desvíos, porque había llegado casi exactamente donde se encontraba Neo Helios. Aunque era invisible, se asomó desde detrás de una esquina para ver si había alguien allí. Por supuesto que llegó demasiado tarde. Suspiró. Pero eso sonaba bien. Había corrido tan rápido como pudo porque no había tenido otra solución, pero en retrospectiva le habría resultado completamente imposible hacerlo incluso con flexión de un atleta. No había absolutamente nadie más allí aparte de él y no creía que todavía estuvieran dentro después de tanto tiempo. Por si acaso, salió de su escondite y se acercó para ver si encontraba alguna señal de su presencia, pero eso solo le permitió confirmar que estaba solo y ver mejor los daños que Helios había dejado en el arca. Vaya, eso es prácticamente una grieta. Una grieta gigante se extendía desde la proa del templo flotante hasta la ciudad. Si hubiera sido más grande, podría haber pasado por un arroyo. Y desde esa grieta principal, muchas fisuras más pequeñas se extendían en todas direcciones. Leo se acercó a la grieta para echar un vistazo y se arrepintió de inmediato. Era fácil olvidar lo alto que estaba ese lugar. Aparte de eso, no había mucho que ver. La grieta en el casco no parecía llegar hasta el mar, pero aún era lo suficientemente grande para ver lo que había dentro del vientre del arca, decir, nada. Era como una cáscara vacía y estaba demasiado oscuro por dentro para vislumbrar algo. Más interesante aún es que era evidente que el templo dorado había embestido al arca cuando ésta todavía se estaba inclinando. Estaba colocada en el centro del casco, demasiado para tocar el mar pero un poco demasiado baja para estar al mismo nivel que la ciudad. Por la escala, parecía más una flecha clavada en un árbol que dos barcos chocando. Bueno, eso es genial, pero ¿a dónde voy ahora? Se puso de pie y dio un paso atrás, alejándose de la grieta. No serviría de nada mirar a su alrededor ni rascarse la cabeza, ya tenía ni idea. Si yo fuera Atsuyo, ¿a dónde iría? Vengo de la izquierda, así que probablemente no sea ese lugar, entonces, derecha o centro. Desgraciadamente, no se conocían tan bien. Volvería a depender del azar. Pero si simplemente elegía una dirección y buscaba a ciegas, podría correr durante mucho tiempo, sin mencionar lo fácil que era pasar por alto a algo dentro de ese laberinto. Tenía que haber una forma más eficiente de hacerlo. Era el momento de reunirse con su tío y los demás. Faetón tenía su carro, por lo que sería más fácil encontrar a alguien. Pero eso sería molestarlos con su problema, ¿no?
Ya debían tener mucho que hacer, Leo no podía imaginarse a sí mismo pidiendo algo tan egoísta ahora, precisamente. Además, si hubiera querido, no había visto a Michael desde el momento en que su barco se partió en dos. Sería tan difícil encontrarlo a él como encontrar a Atsuyo. Espera, ¿estoy perdido? Él no sabía dónde estaba. Él no sabía dónde estaba nadie. El único con quien pudo contactar fue Galaa, quien estaba en medio de una pelea. No es de extrañar que Atsuyo o Michael encuentren a alguien que, si algo malo ocurriera, no lo encontrarían. Supongo que sabía lo que me esperaba desde el principio, el plan era irse solo. Sin embargo, nunca se le había pasado por la cabeza que podría acabar atrapado en esa situación. Bueno, aunque esté solo, supongo que estoy a salvo, en cualquier caso, tenía que darse prisa. Fuera lo que fuese lo que planease hacer, tenía que elegir una dirección y cruzar los dedos. Tampoco hacía falta pensarlo demasiado. Leo decidió volver por la calle por la que había venido. Se perdería de todas formas, así que tal vez al menos podría intentar seguir su rastro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo en absoluto. Apenas había doblado la esquina cuando se encontró cara a cara con una masa negra. Lanzarote estaba allí de pie. Era tan grande que, al principio, Leo lo había confundido con una pared en lugar de con una persona. Solo unos pocos centímetros más y se habría estrellado contra él, y ningún espejismo habría logrado disimularlo. Aunque nadie lo había visto, cada fibra de su ser se llenó de miedo, como si lo hubieran atrapado. Cayó de espaldas sobre su trasero y solo pudo mirar boquiabierto. Las alarmas sonaban de pánico dentro de su cabeza, pero no era solo por la pura sorpresa. Leo nunca antes había conocido al gigante de ceniza y sabía muy poco sobre él. Sin embargo, un té primordial estaba desquiciando todos sus sentidos. Incluso cuando su vida había estado en peligro, nunca había sentido tanto miedo como ahora. Su corazón solo gritaba una cosa: alejarse lo más posible de aquel hombre, aunque eso significara ir al otro lado del planeta. Pero el resto de su cuerpo estaba paralizado. Solo tuvo el suficiente sentido común para apartarse del camino antes de que el gigante pudiera pisarlo y acurrucarse contra la pared. Incluso entonces, no podía apartar la mirada de Lancer. ¿Pero qué estaba haciendo exactamente el gigante de ceniza? Estaba de pie en el mismo lugar, moviendo solo la cabeza. Debía estar buscando algo. Una parte de Leo que aún podía razonar con calma lo dedujo. Era una necesidad absoluta, se pensando si no quería volverse loco por esta presión. En cualquier caso, lo que el gigante de ceniza estaba buscando no parecía estar aquí. El hecho de que hubiera venido aquí de significar que sus objetivos y los de Leo habían sido los mismos. Y por lo tanto, debía estar tan decepcionado como Leo al descubrir que la facción negra no estaba allí. Pero no debería llevar tanto tiempo darse cuenta de eso, entonces ¿por qué seguía allí? Olfatear, oler. De repente, Lancer hizo más que mirar y comenzó a oler el aire como si fuera un perro. No solo eso, salió del callejón y se agachó hasta que su cara estuvo cerca del suelo. A pesar de estar agachado, no parecía menos colosal. De hecho, era mucho más aterrador así que antes. Al fin y al cabo, se trataba de un comportamiento muy extraño. Actuaba como si pudiera encontrar lo que buscaba en el suelo. Oler. Entonces Leo vio sus ojos. Una esclerótica completamente negra con solo 2 puntos rojos brillantes en el medio. Mientras Lancer miraba furiosamente a su alrededor, a veces lanzaba miradas en dirección a y cuando lo hacía, el joven mago sentía como si esos puntos rojos estuvieran perforando agujeros en su alma. Esos ojos, no, todo el rostro del gigante estaba lleno de un odio insondable. Leo estaba casi fascinado por eso, hasta que se dio cuenta de que Lancer había dejado de moverse por completo. Su mirada estaba fija en Leo, mirándolo directamente a los ojos. Fue entonces cuando Leo se dio cuenta. El gigante de ceniza no solo había llegado al mismo lugar que él, sino también desde la misma calle. Teniendo en cuenta su extraño comportamiento de hace un momento y su insistencia, Leo comprendió de repente con horror que Lancer no estaba detrás de la facción negra en absoluto. El joven quería gritar, pero se llevó las manos a la boca para enterrar cualquier sonido. Dejó de respirar, intentó hacerse más pequeño, cualquier cosa que pudiera hacer menos borrar su existencia. Incluso entonces, sintió como si los latidos de su corazón fueran tan fuertes que Lancer podría oírlos. Él todavía era invisible, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevaba el sirviente siguiéndolo? El olor. La razón por la que había estado husmeando. Es cierto que Leo no era muy bueno ocultando olores, pero su mente estaba en blanco. No podía pensar en escapar, en sobrevivir y, por un momento, incluso olvidó quién era.
Sus pensamientos estaban empapados de terror mientras el Ji de ceniza se acercaba lentamente, bloqueando cualquier ruta de escape con su enorme cuerpo. Cuando su rostro estaba a solo unos centímetros del de Leo, el joven estaba a punto de desmayarse por la intensidad de su mirada. Pero en lugar de eso, Lancer de blanco gruñó. Ni siquiera es humano, su enorme figura se puso de pie. No tengo tiempo que perder, está cerca, está justo ahí. Se movió tan rápido que Leo no pudo seguirlo con la mirada y en un instante el gigante desapareció en la grieta. Pero incluso después de su partida, los latidos del corazón de Leo no disminuyeron. ¿Qué acaba de pasar? ¿Deberíamos estar saliendo ya? Phaeton expresó su preocupación y, por la expresión de Michael, quedó claro que compartía ese sentimiento. Ewald ahora podía captar ese tipo de matices. No podemos escondernos en el mismo lugar para siempre, advirtió el mago independiente. Hay muchas formas de rastrear a la gente con magia. En nuestras condiciones, no podemos permitirnos luchar contra otro sirviente. Al mirar hacia arriba, el Pushpaka Vimana seguía flotando amenazadoramente sobre el arca, lo que hacía imposible utilizar el carro de Phaeton. El trío desconocía por completo qué sacudido tanto el arca ni qué significaba para ellos. Por lo tanto, esa no era la razón por la que Ewald sintió la necesidad de cambiar de escondite. Más bien, Brynhilde seguía lucha. Esa no era una buena situación para ellos. En esta guerra del Santo Grial, la supervivencia se volvió más importante que derrotar a sus enemigos y sin ella, su capacidad para enfrentar amenazas no humanas disminuyó considerablemente. Reagruparse sería la mejor opción, pero Brynhilde no podía retirarse sin correr el riesgo de llevar al enemigo hasta ellos. En cuanto a lo que Ewald esperaba lograr, no estaba del todo seguro. Este era territorio enemigo y los rojos no tenían nada parecido a una base de operaciones o una línea de defensa a la que recurrir. Ante tantos factores desconocidos, todo lo que hacer era improvisar. En esa situación, alguien como Ewald no podía quedarse de brazos cruzados y quedarse atrincherado. En verdad, lo mejor que podían lograr con su propio poder era encontrar y matar a los maestros de Uite. Lo más probable es que estos últimos también estuvieran separados de sirvientes y estuvieran tratando de esconderse de sus invasores. En ese sentido, quién era el cazador y quién la presa dependía de quien decidiera actuar. Sin embargo, si los Uit podían acceder a habitaciones secretas y cosas así. Oye, ¿escuchas algo? Mientras estaban en la sombra de un callejón, Michael les preguntó qué era lo que hacía que girar a la cabeza de un lado a otro. Hubo un silencio pesado mientras todos escuchaba atentamente. Era tan débil que Ewald no lo había oído por encima del sonido de sus pasos, pero en realidad había un ruido extraño que no sonaba humano. De hecho no sonaba orgánico en absoluto. Probablemente no sea un amigo. Phaeton agarró su espada. ¿Qué hacemos? No tenemos por qué luchar contra algo que no conocemos. Pero si es por sí solo, Ewald mantuvo el oído atento, con la esperanza de tener una mejor idea de a qué se enfrentaba. Lo que descubrió, sin embargo, fue que el ruido había aumentado y que lo que venía hacia ellos no venía por sí solo. Peor aún, no venía de una sola dirección. Corre. Es una emboscada. Así que Ewald había acertado al decir que el enemigo los estaba persiguiendo. No podía ser una coincidencia que apareciera de repente una cantidad tan abrumadora. Dicho esto, definitivamente no era el tipo de asalto que había estado esperando. ¿Qué son esas cosas? Tienen que ser autómatas. Respondió Phaeton. Ese es el tipo de ruido que hacen. Bueno, normalmente son mucho más fuertes que eso. Así que un ejército simplemente surgió a nuestro alrededor. Michael lanzaba miradas de pánico a todos a su alrededor. Los autómatas aún no estaban sobre ellos, pero era solo cuestión de segundos. Si Ewald podía confiar en sus oídos, había una dirección de la que no provenía el sonido, y esa era dirección hacia la que estaba guiando a sus compañeros de equipo. Dicho esto, tenía tanta curiosidad como Michael sobre este extraño giro de los acontecimientos. ¿De dónde han salido todos estos? No importaba lo silenciosos que pudieran intentar ser, no había forma de que los miembros de la facción roja no los hubieran notado mucho antes. Más aún si hubieran estado allí todo el tiempo, aunque no tuvo que preguntarse por mucho tiempo. Oye, cuidado con tus pies. Michael le advirtió justo a tiempo para que Ewald se diera cuenta de los agujeros que se habían abierto en el suelo frente a ellos. Autómatas de tamaño mediano con forma de IN se salieron de esos agujeros y los miraron. El trío pasó a toda velocidad, pero ya se estaban acercando a ellos. Si eso no fuera suficiente, la esperanza de Ewald de escapar de la emboscada se fue al traste. El enjambre se desbordó hacia su calle por ambos lados, cerrando el círculo que habían formado a su alrededor.
¿Habían dejado esa abertura a propósito para atraparlos? De todas formas, lamentablemente, el enfrentamiento era inevitable. Incluso si corrían hacia los tejados, acabarían abrumados. Las calles estrechas al menos garantizaban que el enjambre solo viniera de 2 direcciones. Pero aún así eso era demasiado para ellos. Quédate detrás de mí. Naturalmente, el que estaba en primera línea para enfrentarse al ejército mecánico era Faetón. Yo abriré un camino, pero tú tienes que seguirme rápidamente. Su espada era capaz de cortar el bronce y el acero con facilidad. Sinceramente, parecían autómatas de mala calidad. Si no fuera por su gran número, no representarían una amenaza, pero probablemente esa era la razón por la que había tantos en primer lugar. Tal como había dicho, Faetón se abrió paso a través del enjambre. Pero no fue suficiente cuando los insectos atacaron por todos lados, por lo que Michael y Ewald aún tuvieron que defenderse. El estoque del mago de mediana edad era capaz de crear cuchillas de agua, muy efectivas contra un grupo. Desafortunadamente, esas mismas cuchillas no podían con metal, por lo que lo mejor que pudieron hacer fue empujar a los autómatas. Sin embargo, todavía estaba en mejor situación que el mago independiente, que no tenía un arma tan conveniente. Una pistola sería inútil aquí, así que en su lugar había sacado su cuchillo y estaba bloqueando los ataques lo mejor que podía. Desafortunadamente, esta era una multitud implacable, e incluso si pudiera evitar heridas fatales, aguijones, garras y colmillos marcaban sus brazos y piernas en carmesí. Pero lo más importante es que esto simplemente no funcionaría. Faetón se abría paso entre el enjambre lo más rápido que podía, lo cual era normal ya que querían salir de allí lo antes posible. Sin embargo, si Michael podía seguir ese ritmo y quedarse detrás de su sirviente, Ewald no podía. KH. Cada vez que su pie tocaba el suelo, tenía que apretar los dientes para soportar el dolor. Antes, cuando se habían estrellado en el arca, Ewald se había torcido el tobillo. En ese momento pensó que era bueno que esa fuera su única lesión, pero ahora estaba pagando él por ello. No le dolía tanto como antes gracias al breve descanso, por lo que caminar no era un problema. Pero correr tanto mientras luchaba por su vida estaba poniendo a prueba tobillo. Estaba acostumbrado al dolor, pero no a correr así mientras lo presionaban por todos lados. Ese hecho se hizo evidente cuando Faetón y Michael comenzaron a ganarles ventaja. Ewald. Michael se dio cuenta y extendió su mano hacia él a pesar de que él mismo estaba siendo atacado. Pero la brecha era lo suficientemente amplia para que el enjambre cupiera, y ahora Ewald estaba separado de ellos. Mi nombre es Faetón, hijo del sol. La voz del auriga se elevó a través de la cacofonía metálica, seguida de un destello de luz. El muro de autómatas que se interponía entre Ewald y Michael fue destrozado por una E que brilló como una llama. El cabello y los ojos de Faetón se habían vuelto dorados y el poder de sus golpes había aumentado visiblemente, acabando con el enjambre a un ritmo mucho más rápido. Si tuvieras algo así, KH, deberías haberlo usado antes. Dijo Ewald. Oye, es muy agotador de usar. ¿Qué harías si me quedo sin energía? Gritó el sirviente. No tienen fin. No puedo matarlos a todos. Por cada autómata destruido, otro ocupaba su lugar. Incluso con su poder multiplicado por 10, Faetón no podía contenerlos. Y si era cierto que estaba gastando mucho prana para esto, entonces era un callejón sin salida. Tuvieron que renunciar a la estrategia de seguir adelante con la fuerza bruta. Ewald tuvo una idea. Sígueme. Tenemos que entrar. Mientras gritaba, el mago independiente se giró hacia la puerta más cercana y la abrió de un empujón. A pesar del peligro que esto podía representar, al final se encerraron de nuevo. Pero no por mucho tiempo. En cuanto cerraron la puerta de golpe, los aguijones y las fauces la perforaron. El enjambre solo pudo entrar gracias a Faetón, que, aunque había apagado su núcleo del dios del sol, estaba presionando la puerta. Tenía suficiente fuerza para contenerlos, pero la puerta de madera pronto se abría a añicos. Tenían que seguir moviéndose. Hay otra puerta atrás. Ewald abrió el camino a pesar de cojear. ¿Estás seguro de que no necesitas ayuda para caminar? Preguntó Michael preocupado. A este paso, lo empeorarás. Necesitarás ambas manos. Eso será de gran ayuda. Además, si podían salir de esta situación sin tener que luchar más, Ewald se tomaría el tiempo para descansar. Considerando el tamaño general de los edificios aquí, había buenas esperanzas de que esta puerta los llevara a la casa del otro lado. Si podían desaparecer por otra calle, podrían intentar perder a sus perseguidores. Desafortunadamente, no había ninguna puerta al otro lado. ¿Cómo es? Gritó Faetón, que se había movido de su posición.
Parece un callejón sin salida, suspiró Michael. Bueno, casi. Ewald siguió su mirada y vio el tramo de escaleras. Así que esta casa tenía en realidad un segundo piso. Es mejor que nada. El freelance subió mientras Michael estaba detrás para asegurarse de que no se cayera. Pero incluso si llegamos a la cima, probablemente sigamos rodeados, pero podemos usar el noble fantasma de Rider, dijo Michael. Si es la única oportunidad que tenemos, vale la pena intentarlo. ... En el segundo piso, al igual que en su escondite anterior, encontraron agujeros tallados en las paredes que funcionaban como ventanas. Eran lo suficientemente grandes como para incluso un adulto pudiera pasar por ellos, siempre y cuando estuviera en forma. Oyeron el sonido de algo rompiéndose desde el primer piso. Llama a Rider, le dijo Ewald a Michael. Pero mentalmente. Es posible que puedan captar ruidos fuertes. El mago de mediana edad hizo lo mismo y un par de segundos después Phaeton se materializó de la nada junto a ellos. Sube al tejado y ayúdanos a subir. Después de todo, un sirviente podía ser útil para algo más que pelear. Phaeton no tuvo problemas para atravesar el techo mientras Ewald estaba sentado en el alféizar de la ventana. Como era de esperar, había demasiada distancia entre este último y el techo para trepar cómodamente por sí solo. Ewald agarró la mano de Phaeton y este lo levantó. Todo lo que esperar era que los autómatas que estaban allí abajo, cuyos incesantes chasquidos podía escuchar, no los notaran. Pero una vez que se sentó en el techo y miró hacia abajo, notó algo extraño. Todos los autómatas dentro del callejón se movían a paso rápido, como si tuvieran un destino al que tal vez no los habían visto. Mientras Phaeton ayudaba a su maestro a levantarse, Ewald fue al otro lado para echar un vistazo a la calle en la que los habían atacado. ... exclamación de cierre. Fue exactamente lo mismo. Hasta donde podía ver, ninguno de ellos estaba prestando atención al edificio en el que acababan de entrar sus presas. Si nos ignoran, entonces será mejor para nosotros. Mientras murmuraba eso para sí mismo, Ewald notó algo más. El Pushpaka Vimana desapareció del cielo. ¿Qué está pasando? Oye, Ewald. Le gritó Michael mientras intentaba ser lo más silencioso posible. Hay gente ahí abajo. ... exclamación de cierre. Ewald se apresuró a acercarse. Era tal como había dicho Michael. Sin que el enjambre les molestara, dos personas caminaban en medio de él. Como los autómatas no les prestaban atención, era fácil deducir que eran miembros de la facción Blan, pero eso no fue lo que más le llamó la atención a Ewald. Esos dos definitivamente no eran servants. Una era una chica que vestía una extraña túnica ritualista que le quedaba perfecta a un mago. La otra parecía una adolescente asiática normal. Ewald sacó su pistola. Son niños. Dijo Michael. Son los maestros. Si el sirviente que nos atacó pertenece a uno de ellos, no puedo dejar que se escapen. Además, si ellos eran los que comandaban este enjambre, no compasión de Michael. Cambiemos un poco la dinámica presa-depredador. No los habían notado todavía, pero una vez que uno fue asesinado el otro pudo reaccionar. ¿A cuál debería eliminar primero? El chico no parecía capaz de pelear a primera vista. Ewald apuntó a la chica. Pero en ese mismo momento, esta última volvió la mirada hacia él. Había creado un campo delimitado o tenía una forma de detectar un peligro indie, no importa. Él disparó. Lo que sucedió a continuación fue inesperado. La chica había tenido tiempo de advertir a su compañera, quien la apartó de inmediato. Lo que sorprendió a Ewald fue la expresión de rostro del chico. No había miedo ni vacilación, estaba completamente imperturbable. Incluso cuando la bala que iba dirigida a su amigo se alojó en su hombro, no perdió la compostura. En cambio, él miraba fijamente a Ewald. La retribución vendrá. Así le dijo, pero no hizo nada más. No tuvo que hacerlo. Ewald se dio cuenta antes de tiempo. Una sombra emergió de su propio cuerpo. Tenía la forma vaga de un ser humano y agarró al trabajador por el cuello. Ewald intentó apartarla de un puñetazo, pero no sintió absolutamente nada en el lugar donde pasó el puño. A su lado, Michael lo miraba confundido, pero no prestaba atención a la sombra. ¿Qué es esta cosa? Ojo por ojo. Una voz habló dentro de su cabeza mientras la sombra levantaba su otro brazo. Sangre por sangre. Su puño se volvió largo y delgado antes de abrir un agujero en el hombro de Ewald. El mago independiente conocía bien ese dolor. Así era como se sentía recibir un disparo con un pistola. Sin embargo, la sombra no lo liberó después de infligirle esa herida. El agarre alrededor de su cuello se hizo más fuerte y Ewald luchó por respirar. Había un zumbido en su cabeza que amortiguaba los ruidos que venían de su alrededor. Una boca apareció en la sombra. Pecador.
se convirtió en una enorme boca y le dio un mordisco a la cabeza de Ewald. No hubo ninguna herida física, pero el dolor era muy real. El zumbido dentro de la cabeza del trabajador autónomo se hizo más intenso y sintió que estaba al borde de perder el conocimiento. Pero aún no podía hacerlo. Finalmente entendió qué tipo de ataque era. No tienes poder sobre mí, dijo en una lengua que no había hablado en mucho tiempo. Era como si las palabras salieran por instinto. La sombra regresaba para darle otro mordisco, pero al oírle recitar su hechizo se encogió de miedo. Sin embargo, no huyó como cabría esperar. Volvió a echar el puño hacia atrás, esta vez lo que Ewald sintió fue un golpe contundente en la cabeza y todo se volvió oscuro a su alrededor. Capítulo 93. Mucho antes de que Leo llegara a Neo Helios, Maui también había pasado por allí. De hecho, había vuelto a subir al arca antes de que la facción negra pudiera desembarcar del té flotante. No tuvo tiempo de esperarlos y pedirles respuestas. Necesito encontrar a esos dos lo antes posible. ¿Qué tarea tan difícil era esa? La ciudad se extendía ante ella en toda su magnitud. Desde una vista aérea, no parecía tan grande, ciertamente menos que Londres. Sin embargo, del suelo, era difícil creer que este lugar hubiera sido construido con la conveniencia en mente. La Dile y Laurent estaban en algún lugar dentro de allí, es decir, si alguna vez había subido al arca. Maui no tenía garantía de esto último y, por lo tanto, lo primero que hizo fue comprobarlo por sí misma. Se movió al otro lado del barco más rápido que el viento. Haberlo hecho más rápido si se hubiera sumergido en su lugar, pero todo el peligro estaba aquí arriba en el arca. Por supuesto, también había intentado comunicarse mentalmente con la Dile, pero sin éxito. La pequeña tenía algunos problemas para comunicarse de esa manera, por lo que más se habría sorprendido si no hubiera recibido respuesta. Pero, de hecho, había habido una respuesta del otro lado. En lugar de palabras, lo que había escuchado habían sido gemidos sollozos, o al menos lo que sonaba como ellos. Podría decirse que era peor que no recibir respuesta alguna, y el pánico de Maui estaba en su punto más alto. Si al menos pudiera contactar con Laurent, en su viaje a través de la nave blanca, se encontró con algunas rarezas. Por ejemplo, había visto un ejército de insectos avanzando hacia un objetivo desconocido. El sonido de las batallas resonaba a su alrededor, pero lo ignoró. Por mucho que le doliera, ignoró a sus compañeros de equipo que podrían necesitar su ayuda y siguió su camino. Sin embargo, que llegó al otro extremo del arca, no encontró nada en particular. Había una distancia vertiginosa desde la barandilla hasta el mar. Incluso entrecerrando los ojos, no podía ver nada más que agua. Intentó comunicarse con la Dile una segunda vez, solo para recibir la misma respuesta que la anterior. Solo quedaba una cosa por hacer. Pequeña... Laurent. Grita a todo pulmón. Cualquiera podía oírla de esa manera, incluso sus enemigos. Podrían venir en manadas si quisieran, a ella no le importaba mientras sus dos maestros supieran que estaba allí. Los dejado con Leo y Galad, así que si alguno de estos dos escuchaba a Maui, era mejor que lo hiciera. Después de gritar sus nombres, se calmó y abrió bien los oídos, pero solo los de su propia voz y el aullido del viento respondieron. Pero no iba a dejar que eso la desanimara. Empezó a caminar gritando sus nombres. Afortunadamente, la estrechez de las calles hizo que su voz resonara mejor y llegara aún más al final. Ella finalmente escuchó algo. BZZZ. Algo zumbaba. No podía decir que fuera un sonido familiar, pero valía la pena investigarlo. El hecho de que fuera un ruido muy persistente le dio la esperanza de que, en efecto, respondiera a sus llamadas desesperadas. Después de seguirla por un breve momento, se topó con una extraña criatura que parecía una enorme libélula con una aguja en lugar de cabeza. Daba pequeños saltos mientras a sus alas tan rápido como podía, pero parecía demasiado débil para realmente emprender el vuelo. Cuando se acercó, la criatura comenzó a rebotar. Parecía que quería que la siguiera. Podría ser una trampa, pero Maui fue guiado hasta una casa entre muchas que tenían el mismo aspecto y siguió a la libélula hasta el interior. Exclamación de cierre, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Allí, cortado en 5 o 6 pedazos, yacía Laurent. Sus extremidades estaban esparcidas al azar, mientras que su cabeza estaba colocada en posición vertical en el suelo. La escena también estaba inquietantemente limpia. No había de sangre, excepto un pequeño rastro que conducía a la cabeza decapitada. Sentía como si todo su cuerpo estuviera en llamas. Si no su carne, al menos su mente se había convertido en una pira ardiendo de ira. Sus pensamientos se dirigieron de inmediato hacia quien fuera el responsable de esto y lo que haría.
Menos de una hora antes, él todavía respiraba, y había estado con la Dileve. La niña no estaba aquí, pero si su mayordomo había quedado reducido a este estado, entonces fácil imaginar que Maui podría encontrar sus restos en otra casa. Ante ese pensamiento, el fuego que ardía en su interior se duplicó en intensidad. Ella había estado lista para actuar en base a ese sentimiento y hacer estragos afuera, incluso si eso significaba hundir el arca con sus propias manos. Afortunadamente, algo apaciguó su furia antes de que pudiera intentar hacerlo. Es decir, la cabeza de Laurent parpadeó. El adolescente hizo una mueca de dolor y abrió la boca, pero lo único que salió fue aire. El corazón de Maui dio un vuelco y casi se cayó hacia atrás por la sorpresa. Afortunadamente curiosidad y su intenso alivio pudieron más. Corrió hacia la cabeza del pobre muchacho y la agarró. Laurent, ¿todavía estás aquí? Laurent movió la boca desesperadamente, pero por mucho que quisiera hablar, no parecía capaz de hacerlo. Él no podía hablar. Claro que no puede, no tiene pulmones. Ahora lo recordó. Era algo que Laurent había mencionado en el pasado, la capacidad de separar su propio cuerpo. En verdad, era la primera vez que Maui lo veía con sus propios ojos. Considerando las circunstancias, no estaba de humor para reírse de eso. De todos modos, miró a su alrededor en busca de los hombros a los que se suponía que debía estar unido cuello. Ahora que lo miró de nuevo, su cuerpo estaba dividido en pedazos con demasiada prolijidad. Un desmembramiento habría causado un desastre mucho mayor. Ella encontró fácilmente su pecho y pelvis en un rincón de la habitación. Era difícil saber si estaba manipulando un cadáver o un ser aún vivo, y la confusión por sí sola era suficiente para hacerla sentir enferma. De todos modos, volvió a colocarle la cabeza en la zona designada. ¿Pero eso fue suficiente para volver a colocarla? Sin saber muy bien qué debía hacer a continuación, Maui simplemente la mantuvo en su lugar y esperó. Esta estrategia resultó exitosa, ya que la línea alrededor de su cuello comenzó a cerrarse y a desaparecer lentamente. Cuando desapareció por completo, Laurent comenzó a toser violentamente. Yo, todavía estoy vivo. Tú. Era difícil decir quién estaba más confundido entre los dos. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a Lily? ¿Por qué te convertiste en un rompecabezas? ¿Qué le pasó a Lily? ¿Quién te hizo eso? ¿Qué le pasó a Lily? Mientras lo bombardeaba con preguntas, el pescador fue a buscar el resto del cuerpo de Laurent y se lo llevó al chico sin extremidades que yacía indefenso. Sin embargo, tuvo problemas para seguirla. Sus ojos seguían sus movimientos, pero su rostro estaba aturdido. Cuando ella dejó de disparar rápidamente sus preguntas, todo lo que pudo hacer fue parpadear. Me escapé. Y finalmente dijo algo. ¿Te atacaron? ¿Qué pasa con Saber y el otro chico? Nosotros, no. Laurent hizo una mueca y se sujetó la cabeza con su única mano. Nos separamos de ellos y nos escondimos. Luego, dejé a Milady sola para que buscara a mi Y. Maui quería gritar ante la mera idea de dejar a la pequeña niña sola en un momento como ese, pero sacudir a Laurent ahora mismo no iba a lograr nada. Fue entonces cuando me atacaron. Pensé que iba a morir, pero cuando todo se puso patas arriba, desprendí todo mi cuerpo ahora que volvía a tener dos brazos y una pierna. Laurent miró sus manos con ojos vacíos. ¿En qué estabas pensando al convertirte en pedazos de esta manera? ¿Cómo puedes escapar de esta manera? Yo, entré en pánico, creo que esperaba que al menos una parte de mí sobreviviera, explicó. Incluso con eso, no creo que lo hubiera logrado. Ese hombre enorme, que se fue a otro lado cuando el barco comenzó a temblar. Maui no sabía cómo sentirse. Solo estaba escuchando su historia en fragmentos, así que no tenía motivos para asumir que era culpa suya. Aún así, oírlo le daban ganas de pellizcar oreja. Pero, sobre todo, estaba enojada consigo misma. Ella debería haber estado allí. ¿Qué le pasó a Lily? ¿Dónde la dejaste? Pero ahora que uno de sus maestros estaba a salvo, necesitaba encontrar al otro. Intenté hablar con ella, pero solo estoy obteniendo reacciones extrañas. El cuerpo de Laurent estaba completamente recuperado. Se puso de pie tambaleándose mientras miraba a su alrededor. Aquí es donde la dejé. Estoy seguro de que es en este lugar, pero no estaba aquí cuando regresé. Cuando quito mi cabeza, tengo problemas para pensar y ni siquiera puedo recomponerme, así que terminé atrapado aquí. Así que realmente fue una tontería hacerlo, suspiró Maui. Si Laurent creía que ese era el lugar donde él y la Dileve se habían escondido, ella confiaría en él, a pesar de sus limitadas habilidades de razonamiento.
Después de todo, si la niña hubiera estado cerca, habría escuchado a Maui llamándola por su nombre. Lo primero que se le ocurrió al sirviente fue que la Dile podría haber sido secuestrada, pero algo en ese escenario no cuadraba. En primer lugar, ¿qué ganaría alguien al mantenerla como rehén? Era más fácil matarla que usarla como palanca contra Maui. Además, si solo había sido secuestrada, no explicaba por qué no respondía normalmente. El otro escenario posible era: no puede haberla dejado plantada, ¿verdad?, murmuró Maui para sí misma. ¿Por qué harías algo así, Lily? ¿Qué pasó con mi ropa, exactamente? Laurent examinó los harapos que llevaba puestos y empezó a temblar. Hace mucho frío aquí. Dime, te encontré tal como eres ahora. Con su abrigo, camisa e incluso sus pantalones en esa forma, el chico realmente parece como si lo hubieran destrozado salvajemente. Tenía prisa por huir, así que debo haberlo hecho cuando mis brazos y piernas cambiaron. Es cierto que a Maui le interesaría ver cómo a su cabeza incorpórea le crecían patitas y empezaba a correr, pero no era el momento de pensar en eso y, por desgracia para Laure, no tenía ropa de repuesto para prestarle. Ahora tenían que pensar en una forma de encontrar a la Dile lo antes posible. Una niña pequeña no tenía por qué andar sola por un lugar peligroso. Por desgracia, si se negaba a recibir llamadas mentales, Maui solo podría seguir haciendo lo mismo que antes y gritar a todo pulmón. Pero si antes no le importaba atraer enemigos, ahora que Laurent estaba con ella era una historia diferente. No es como si pudiera pedirte que te escondas. Se cruzó de brazos mientras el adolescente la miraba confuso. No te vas a ir de mi lado, ¿de acuerdo? Ni un poquito o te perdré de nuevo. No estaba perdido. No puedo quitarles los ojos de encima ni por un minuto, lo juro. Agarró a su maestro antes de que pudiera tener ideas y se encargó de llevarlo bajo el brazo. Ahora, vamos donde está Lily, incluso si no sé dónde está. Con ese objetivo en mente, salió al exterior. En ese momento, notó el extraño ajetreo que se desarrollaba en la ciudad. El enjambre que había visto antes había llegado hasta sin embargo, no tenía que preocuparse por ellos, ya que simplemente podía volar. Por otro lado, ¿está ella en medio de todo esto? A Maui le costaba creer que esos autómatas fueran amigables. Podía saber si Lily estaba viva o no, pero no tenía forma de saber si no estaba herida o inconsciente. No, ella no está aquí. ¿La encontraste? No, pero... Laurent se sostenía la cabeza entre las manos. Puede que suene raro, pero creo que puedo saber dónde está, vagamente, ¿o no? Hace tiempo que me siento extraño. Por extraño que parezca, lo acepto. Sostuvo al adolescente frente a ella como si fuera un gato. O, considerando su papel, como si fuera un perro. ¿Qué camino debo tomar? Laurent dudó un momento antes de señalar un lugar a su izquierda. Está en esa dirección. Y Maui se fue. Las indicaciones de Laurent eran, sin duda, vagas y cambió de idea varias veces. Aún así, el pescador siguió corriendo, gritando de vez en cuando el nombre de la Oye, arquero. De repente, mientras señalaba en una nueva dirección, Laurent la llamó débilmente. ¿Qué crees? ¿Qué le pasará a Milady si desaparezco? Uno podría preguntarse por qué Naraku-Saten y Evangeline Golodiayev salieron de su escondite y ahora deambulan por las calles de la ciudad. Para ser sincero, la razón de Naraku no era exactamente lógica. No se consideraba una persona de acción, pero simplemente esperar cuando había tanto en juego le resultaba incómodo. Otra forma de verlo era que se había aburrido. No poseía ninguna habilidad de combate en particular que le permitiera declarar con confianza que perseguiría a sus agresores y se desharía de ellos. Sin embargo, aún así, había venido aquí por voluntad propia. Por otro lado, no tenía idea de por qué Evangeline lo acompañaba. Tal vez compartía su sentimiento al respecto, o tal vez simplemente no quería estar sola. Viéndolo de otra manera, vidas de ambos estaban directamente amenazadas. Se podría argumentar que había dos tipos de respuesta a una situación así: pasividad, esconderse, y agresividad, defenderse. Tanto Naraku como Evangeline eran personas que preferían eliminar la amenaza cuando podían en lugar de rezar para que desapareciera. De todos modos, los dos habían terminado vagando uno al lado del otro por la red de calles serpenteantes. No era exactamente una buena posición en la que estar, pero tampoco estaban completamente ciegos. Lo primero que había hecho Evangeline había sido lanzar un campo delimitado de detección a su alrededor. Así que realmente puedes usar hechicería. Naraku se ajustó las gafas. ¿No es obvio? Soy una verdadera maga de la cábala dorada, respondió con indiferencia. Deberías preocuparte más por ti mismo. ¿Acaso tienes un arma? Por supuesto. Si se trata de una bestia salvaje, creo que puedo defenderme.
Tuve que esconderme en las montañas durante unos años en el pasado. En ese lapso de tiempo, domé inglés. ¿Y eso qué tiene que ver? Arqueó una ceja. ¿Y cómo te ayuda a aprender un idioma el hecho de vivir sola en una montaña? Los únicos libros que tenía estaban en inglés. Bueno, en realidad no me importa. De todos modos, aquí nos enfrentamos a humanos con intelecto, no a animales. Oh, pero los animales son muy inteligentes. Los osos y los jabalíes fueron un problema, por supuesto, pero también tuve que lidiar con los monos. Se ajustó las gafas antes de que Evangeline lo miraba de forma extraña. ¿Pasa algo? ¿Por qué guardas los vasos rotos? Se caen al suelo como si nada. Soy consciente de que es casi más difícil ver con ellos que sin ellos. Pero son el último recuerdo que tengo de mi familia. Los rompí cuando tropecé y me golpeé la cara contra una, pero todavía pueden permanecer en mi nariz, así que los conservo. Eres mucho más duro de lo que pareces, de todos modos, no era como si tuvieran mucho valor sentimental. Todo lo que había traído consigo al salir de Japón ahora era parte de él, así que se aferró a ellos para mantener identidad. No había ninguna historia conmovedora detrás de esas gafas, era simplemente todo lo que tenía para recordarle a su padre. Este último probablemente seguía vivo, pero había en el corredor de la muerte desde la infancia de Naraku. Siempre había afirmado que lo habían incriminado injustamente y Naraku le creyó. Eso fue lo que despertó su interés por la justicia en primer lugar. Tal vez, hace mucho tiempo, se había aferrado al ideal de que podría convertirse en abogado y salvar a su padre, si eso fuera posible. La verdad es que ahora no lo recordaba bien, como tampoco recordaba el rostro de su padre. Además, él también había acabado siendo acusado injustamente de un delito. En Japón no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Incluso si hubiera logrado ganar el proceso contra él, habría sido difícil hacer carrera con esa etiqueta pegada para siempre. Todo eso era una vida que había dejado atrás. Aunque la cantidad de gente se ha triplicado, este lugar está tan silencioso como siempre, señaló Naraku. La única forma de que no fuera así sería si secuestramos una metrópolis entera, suspiró Evangeline. Y podría ser así por un tiempo. Estoy segura de que ese hombre sería capaz de decirnos dónde están nuestros enemigos, pero, por supuesto, decidió desaparecer sin avisar a nadie. Me pregunto qué estará tramando, reflexionó, sin saber que la respuesta llegaría en los próximos segundos. De hecho, Naraku y Evangeline quedaron estupefactos cuando empezaron a aparecer agujeros en el suelo a su alrededor y el enjambre mecánico emergió de dentro de los Confinearca. En un abrir y cerrar de ojos, estaban rodeados por todos lados por insectos de bronce y hierro. Sin embargo, los autómatas no parecieron prestarles atención. ¿Qué es esa tontería de nuevo? Evangeline seguía caminando junto a él, pero lanzaba miradas nerviosas a su alrededor. Esas cosas siempre han estado ahí dentro. Como no nos están atacando, debe ser culpa del señor Pedilefei. Claro que él es el responsable de esto. Es el único aquí que tiene tan mal gusto. Se quejó. Y no te apresuras demasiado en decir que no nos atacarán. Eso podría ser cierto. Bueno, así es como es. Siempre hemos estado a su merced, en cierto modo. En realidad, esta situación podría no ser tan mala. Dicho esto, Naraku se hace Evangeline y se inclinó para acercarse a su oído. Con todo el alboroto que están haciendo esas cosas, probablemente no pueda oírnos. Los ojos de Evangeline se abrieron. ¿Qué quieres decir con eso? Fue Caster quien lo sugirió. Si el señor Pedilefei puede decir dónde está cada persona en el arca, entonces no tendría sentido que también pudiera escucharnos. El enjambre hacía tal estruendo con solo moverse que los dos solo podían oírse alzando la voz. De esa manera, ya estuvieran en las paredes, en el suelo o incluso en los autómatas, ruido ahogaba los oídos de Iván. Si alguien a bordo quería decir algo a sus espaldas, esta situación era ideal. Tengo una pregunta para usted, señorita Golodiayev. Por supuesto, no está obligada a responderla. Simplemente siento curiosidad. Si, como usted dice, el señor Pedilefei utiliza recursos contra nosotros, ¿qué haría? Evangeline lo miró con los ojos entrecerrados. No dudaba tanto como sus guardias. Ya puedes adivinarlo, ¿no? Si intenta algo extraño contra mí, es mi enemigo tanto como la facción roja o la negra. Ya me lo esperaba. Simplemente quería asegurarme, se ajustó las gafas. Sinceramente, no estoy seguro de cuántos de nosotros reaccionaríamos como tú. La señorita Angele no está en condiciones de tomar una decisión. Zris no reaccionará antes de que lo haga su sirviente, pero quién sabe de qué lado se pondrá.
Y, por último, no puedo saber nada, señor Arco. ¿Tú, qué estás tramando? Lo miró con desconfianza. ¿Estás tratando de alzarte contra él? No exactamente, lo negó categóricamente. Ya le hemos dejado claro que no confiamos en él, así que no es como si tuviera que reclutar a nadie en su contra. Entonces, ¿qué más podría significar? ¿Qué te importa entonces cómo reaccionaré? Lo siento, pero parece que he creado un malentendido, se ajustó las gafas. Lo único que me importa es la justicia. Me pregunto quién tendrá que ocupar ese puesto. Interrogación de cierre. Por la expresión de su rostro, no había logrado aclarar su confusión. Por desgracia, había perdido la oportunidad de hacerlo. Antes había pensado que un ruido extraño se había metido con la cacofonía mecánica. Y cuando sus ojos se desviaron hacia las hileras de edificios que los rodeaban por ambos lados, se dio cuenta de la razón. En ese momento, vio a Ewaldo Achund apuntando con un arma a Evangeline. Actuó sin pensar. Cuidado. Mientras decía eso con calma, la empujó a un lado y tomó su lugar como objetivo de Ewald. No tuvo tiempo de arrepentirse o aprobar su acción. Hubo un fuerte estallido y, lo siguiente que Naraku supo fue que su hombro se sentía como si estuviera en llamas. Sin embargo, por alguna razón, no retrocedió de dolor ni de miedo. Ni siquiera sintió el más mínimo pánico ni tensión, a pesar de que era la primera vez que le disparaban. En el lo habían golpeado, cortado e incluso torturado, pero este dolor era aún más intenso que todas esas veces, como si le hubieran retorcido el hombro desde dentro. ¿Debería sentirse feliz o insatisfecho con ello? No era solo dolor. Incluso cosas que había dado por sentado, como el entusiasmo o la ira, le parecían un recuerdo fugaz. Todo se había vuelto sombrío desde que perdió a Naraku. En cualquier caso, una de las razones por las que se había metido en una situación de peligro era porque no le importaba. Y eso era porque había planeado ser herido desde el prim de una forma u otra. La retribución vendrá, dijo el adolescente japonés, mirando fijamente al hombre que acababa de dispararle. No sabía si Ewald podía escucharlo, pero esa parte no importaba. Esas palabras eran simplemente el detonante para la activación del hechizo. Una sombra emergió de Ewald Achund y lo dominó. Sin que el mago independiente pudiera contraatacar, recibió una herida en el hombro similar a la que había sufrido Naraku. No se detendría allí. Este no era un hechizo para reflejar el daño. Fue una maldición. Para ser honesto, el propio Naraku no entendía las complejidades de esto debido a su inexperiencia con la taumaturgia en general. Después de todo, él no era un mago y hasta el hoy, había sido tan inofensivo como cualquier otra persona. Ciertamente, podía usar un arma un poco mejor que el humano promedio, pero todavía estaba desesperadamente en medio de la guerra del Santo Grial. Había sido principalmente por esta razón que había buscado la ayuda de Aleister Crowley. Había querido una forma de luchar. Y Aleister ciertamente había podido cumplir su petición, aunque no de la manera que Naraku había esperado. No era como si tuviera un talento particular para la hechicería, por lo que no sería capaz de improvisar un mago en tan solo unos días. Por eso se le había obligado a aprovechar el que ya tenía, su origen. Después de todo, despertar este último producía cambios de gran magnitud en algo más que el alma. Al entrar en contacto con la raíz de su existencia, podía acceder a un poder que no se parecía a ningún otro. Pero el día que Iván Perilefei le reveló su origen a Naraku, este último no había recibido tal poder. Simplemente había despertado los recuerdos de sus vidas pasadas y lo había vuelto loco. Incluso después de que Iván se hubiera esforzado por separar estos recuerdos de él, Nar era la misma persona con seguridad, pero aún así no llamaría a eso un poder. Nunca habría imaginado cómo usarlo para luchar sin la guía de Aleister. Al final de cuentas, ¿qué era Naraku? Era una amalgama de recuerdos. Se habían convertido en una segunda personalidad suya, e incluso logró manifestar sus propias emociones. Pero aún así, no era necesario pensar como una persona. Más bien, Naraku era un sentimiento. Odio, amargura, traición, ira, arrepentirse. Los rencores de muchas personas diferentes a lo largo de muchas épocas diferentes se habían manifestado dentro de Naraku y habían amenazado con sobreescribirlo. Eran emociones incluso más fuertes de lo que él podría ser. Resentimiento tomado forma. Ahora bien, dado que todo ese agravio se había fusionado en Naraku, se podría decir que este último es recipiente adecuado para usarlos. Dado que la suya era una existencia que maldecía a toda la humanidad, no había esencia más adecuada para él que convertirse en una auténtica maldición. En realidad, esa idea no era muy diferente del concepto de un espíritu vengativo.
En su tierra natal había varias historias sobre invocar a esos fantasmas para maldecir a los Uma, por lo que esa imagen ya estaba grabada en la mente de Naraku. Por lo tanto, aunque no entendía mucho sobre taumaturgia, este poder le parecía natural. Para poder seleccionar un objetivo para la maldición, primero tenía que ser herido por ellos. Pero no le importaba esa condición. Sin embargo, Ewald pronunció palabras en un idioma que Naraku no entendía, pero su significado se transmitía de todas formas. ¿Había descubierto la naturaleza de Naraku? Aunque era la primera vez que Naraku probaba esta nueva habilidad, ya se enfrentaba a alguien que sabía cómo lidiar con ella, o al menos esa fue su primera impresión, pero al segundo siguiente Nara logró dejar inconsciente a Ewald antes de que pudiera pasar algo. Sin embargo, una vez hecho esto, la sombra desapareció del cuerpo de Ewald. ¿Solo puedo mantenerlo durante un tiempo determinado? ¿O necesito que el objetivo esté consciente? Todavía estaba tratando de entender las reglas por las que operaba la maldición. De hecho, sentía como si Naraku hubiera regresado a él, aunque no podía sentir su presencia de misma manera que antes. Desde que había convertido su otra personalidad en un recipiente, los dos habían estado desconectados, por así decirlo. Era muy irónico en verdad. Él había sido parte de él originalmente, y sin embargo, ahora que se había ido, había un vacío en el pecho de Naraku. Tuvo que preguntarse si el odio de Naraku había sido lo único que había mantenido en marcha. Ah, se están escapando. Había otras dos personas presentes además de Ewald, y arrastraron a este último lejos del borde del edificio para desaparecer juntos. ¿Deberíamos ellos? Esta es la primera vez que cazo gente. Pasa algo malo con tu cerebro. Evangeline se acercó a él pisando fuerte con el ceño fruncido. Cuando la había empujado, la había enviado accidentalmente al enjambre de autómatas. Mientras él había estado ocupado lanzando su maldición sobre Wald, ella había estado saliendo de allí en primer lugar. Pero para su sorpresa, esa no era exactamente la razón detrás de su comentario. ¿Estás pensando en ir a por alguien en tu estado? Señaló su hombro. Aunque no te importe el dolor, a este ritmo te vas a desangrar. Lamentablemente, nunca he aprendido a curar una herida de bala. Naraku sabía cómo cuidar heridas menores, pero extraer la bala y atender su herida sin poder usar el brazo simplemente imposible. Además, si no nos vamos ahora, podrían escaparse. Lo sé. ¿Crees que quiero enfrentarme a ellos con alguien que podría perder el conocimiento en cualquier momento? Se sacudió el polvo de la túnica y le pidió que se quedara. No podemos perseguirlos hasta que haya hecho algo con tu herida. Incluso tienen un sirviente con ellos. Me pregunto si mi habilidad funcionaría incluso si me mataran, reflexionó Naraku. Ah, por cierto, ¿no lanzaste un hechizo de detección antes? ¿Ha funcionado mal? No, funcionó demasiado bien. ¿Cómo se supone que voy a distinguir a los enemigos con eso a nuestro alrededor? Hizo un gesto hacia el enjambre. Es un detector de movimiento, un radar de vida. Mientras se quejaba una y otra vez, Evangeline comenzó a lanzar otro hechizo. Primero están los pilares que sostienen las puertas del templo, el círculo ha sido preparado y el altar se encuentra en el centro. Este era un campo delimitado diferente. Una burbuja envolvió a Evangeline y Naraku y se extendió alrededor de ellos en un círculo perfecto antes de volverse invisible. Naraku sin sensación de hormigueo en su hombro y, sin que nadie lo tocara, la bala se desprendió de su hombro y cayó al suelo. ¿Qué clase de hechizo es este? He creado un espacio ritual. Un lugar donde los discípulos pueden unirse y compartir su fuerza. Te estoy dando un poco de mi propia vitalidad. Ah, ¿sí? Se me considera un discípulo. Según el maestro Teorión, se quejó Evangeline. Tú lo llamas una maldición, pero la habilidad que te enseñó es similar a la de Telema, o eso dijo. En realidad no me por ninguna manera. Ahora debería estar bien, así que vámonos ya. Naraku prácticamente podía mover su brazo con normalidad ahora. Esto es muy conveniente, aunque, ¿un sirviente, no? ¿Cómo vamos a encargarnos de esto? Si elegían huir, tal vez se tratara de un espíritu heroico muy débil al que incluso un humano podría enfrentarse. ¿No puedes llamar a tu sirviente?, preguntó Evangeline con impaciencia. Su fortaleza ya ni siquiera está en el cielo. A Ryder no le gusta que le digan que haga nada, por desgracia. Tampoco le gustaba que lo interrumpieran, por lo que Naraku había aprendido hacía mucho tiempo que no había verdadera relación de amo-sirviente entre ellos. Más bien, ¿no sería más probable que Caster nos ayudara? Si el maestro Terión quisiera estar aquí, lo estaría, respondió ella, pero por su mueca estaba claro que ella también estaba descontenta con ese hecho. Nada puede ser sin sí.
Tendrían que improvisar, ya que por algún motivo ninguno de los dos tenía ganas de dar marcha atrás. Mientras caminaban, Naraku notó la sombra flotando a su alrededor, aunque él era el único. Encuentra a los pecadores. Impartir justicia. Es una justicia deprimente a la que tú y yo nos hemos comprometido. La falta de encuentro era algo que todos en el arca estaban experimentando. Incluso 10 o 20 minutos después de separarse del resto de la facción negra, Atsuyo y Lancer del Rojo seguían vagando sin rumbo. No tenían ningún lugar en particular a donde simplemente estaban esperando. Ya que no era como si pudieran encontrar a sus oponentes, esperarían a que los encontraran. Sin embargo, que nadie hubiera venido a buscarlos todavía era sospechoso. Incluso si Neo Helios hubiera aparecido de repente, esperaban encontrar mucha más resistencia que esta. Supongo que eso es lo que pasa cuando intentas mantener un castillo con muy pocos hombres, suspiró Lancer. O tal vez ya se mataron entre ellos. ¿Y si llegamos demasiado a la fiesta? Bueno, fue realmente molesto. Atsuyo solo había venido aquí por una cosa, para luchar. Que la dejaran esperando era una completa tontería. Era aún más molesto porque tampoco podía hacer nada al respecto. Guinda del pastel era. Lo dudo mucho. La batalla apenas ha comenzado, por lo que sabemos. Si pudieran morir tan fácilmente, esta guerra habría terminado hace mucho tiempo, respondió Odiseo con seriedad ante las payasadas de Lancer. La conclusión más lógica es que el enemigo está tan abrumado como nosotros. Esta arca está extrañamente diseñada para un cuartel. Se puso mucho esfuerzo en su tamaño y solidez, pero ninguno en la eficiencia. Nadie te pidió tu análisis. Gritó Lancer. En realidad, nadie lo ha hecho. Lo hice por voluntad propia, se burló el arquero. Sinceramente, Atsuyo deseaba que la dejaran en paz. Lancer estaba bien, pero tener que lidiar con Odysseus y Helena siguiéndolos no lo estaba. Estaba haciendo todo lo posible para ignorarlos en general, con poco éxito, por supuesto. Incluso si no hablaban ni los miraba, aún podía sentir que la seguían. Helena era tan silenciosa como Atsuyo, pero eso tampoco sorprendente. No podía recordar una sola vez en la que los dos hubieran hablado en serio, y mucho menos de manera informal. ¿No ves que estás hecho un desastre? Es molesto tener mosquitos volando a nuestro alrededor. Enfrentarse a un número superior sería desastroso, por lo que viajar en parejas es inevitable. Odisei se encogió de hombros. Aparte de mí y mi maestro, dudo que alguien hubiera querido quedarse solo contigo. Nuestra presencia es mutuamente beneficiosa, pero eres el último con quien nos gustaría estar. Los dos sirvientes eran los únicos que hablaban, y eso que hablaban. Su intercambio de mensajes bastaba para llenar el incómodo silencio que de otro modo habría pesado sobre cabezas, pero no estaba claro si era una alternativa preferible. Oye, mira, mi maestro está molesto por tu culpa. Lancer señaló con un dedo acusador a Odiseo. Me temo que no puedo notar nada diferente de lo habitual. Mientes. Mientes con tanta naturalidad como respiras. Francamente, tanta animosidad me asombra. Odiseo sacudió la cabeza y suspiró. Si hay alguien que no te traicionará, ese soy yo. Tengo mucho que perder si pierdes la confianza en mí. No puedes perder algo que nunca tuviste. Lancer chasqueó la lengua. Ya bajamos del barco dorado, así que ahora nadie te está espiando. Ahora puedes hacer lo que quieras, y apuñalar a todos por la espalda. Mientras le silbaba al arquero, Lancer se acercó a Atsuyo y le susurró. ¿Estás bien, maestro? Estás poniendo una cara horrible ahora mismo. Me duele la cabeza, murmuró en voz baja. ¿Otra vez? Como era de esperar, ¿esos tontos son, o es por el yakitori que hice? ¿Es porque estaba todo quemado? No. Hace algún tiempo, por alguna razón, Lancer quiso hacer yakitori. Atsuyo no se opuso en absoluto a la idea, pero de alguna manera ese tipo regresó con un pollo entero vivo. Terminaron teniendo que encender un fuego en el techo de Neo Helios a pesar de todo el viento y tratar de cocinar con él. Pero el problema era que Lancer no era cocinero y Atsu tampoco. El yakitori había sido bastante terrible como resultado, aunque ella lo comió de todos modos. Esta experiencia la había convencido de que la comida reconfortante mal preparada era 10 veces peor que la comida mala. Dicho esto, la responsable de quemarlo fue ella, no él. Y, en cualquier caso, no tenía nada que ver con su dolor de cabeza. Después de todos estos años, se había acostumbrado a sentir un dolor punzante que le perforaba el cráneo, pero no hacía que fuera más cómoda. Al contrario, durante la última semana el dolor había aumentado hasta llegar a ser peor que nunca. No podía decir por qué, lo único que podía era apretar los dientes.
Deseaba que alguien viniera ya para poder pensar en otra cosa. Ella quería terminar con todo esto lo más pronto posible. Me pregunto a quién encontraremos primero, reflexionó Lancer en voz alta. De todos los bastardos blancos, solo conocía a ese tipo con su juguete volador. Pero si es uno de los rojos, ¿qué hacemos? Me gustaría luchar con archeros a ver, pero... Eso no importaba. Atsuyo no había creado ningún vínculo significativo con esas personas. Para ella, eran prácticamente desconocidos, como siempre. No importaba quién fuera, tenía que hacerlo. Si no lo hacía, lo más probable era que nunca tuviera otra oportunidad. Ella no pudo soportarlo por mucho más tiempo. Ojalá alguien pudiera aparecer ahora mismo. FHHH. Por suerte, los cielos decidieron por fin responder a su plegaria. De repente, Odiseo había convocado su arco y había disparado una flecha contra algo que el resto de ellos no había. Atsuyo no había oído a nadie acercarse, por lo que se preguntó cómo había logrado localizarlos. En cualquier caso, los sentidos de Odiseo no lo habían traicionado. Unos segundos después, un objeto desconocido fue arrojado en su dirección. La espada de Atsuyo había estado al descubierto desde el principio, pero rápidamente se dio cuenta de que no se trataba de un ataque. El objeto no identificado era la misma flecha que acababa de ser disparada. Su punta estaba cubierta de sangre. Al instante siguiente, una figura pasó rápidamente junto a Atsuyo y Lancer para atacar a Odiseo. Hubo un destello dorado. El arquero saltó hacia atrás para evitar la espada que se dirigía hacia él y, en el proceso, disparó un par de flechas más al agresor repentino. Ambos proyectiles fueron desviados rápidamente por los asaltantes, que resultaron ser un alto vestido con una armadura dorada. Atsuyo había intentado seguir el intercambio, pero sus ojos aún no se habían acostumbrado a la velocidad que aturdía su mente. Ella misma podía moverse a una velocidad absurdamente alta, pero eso no significaba que sus sentidos pudieran seguirla al instante. Nunca había luchado contra alguien que pudiera ser más rápido que ella. Y, sin embargo, parte de su cerebro orientada a la lucha ya había calculado que tendría que aumentar su velocidad al menos al doble si quería igualar a este nuevo oponente. Sin embargo, no podía hacer esos ajustes en un instante. Y ciertamente no podía permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados hasta que estuvieran hechos. Después de que ataque sorpresa a Odysseus fallara, Sabrancearco se giró hacia ella y, sin perder un segundo, cargó contra su espada primero. Ella retrocedió en el tiempo gracias a sus instintos. Sabrance fue aún más rápido y se acercó a ella. Sin embargo, la razón por la que ella había retrocedido no era simplemente para evitarlo, sino que le dio a Lancer una ventana de oportunidad para intervenir y cortar la garganta a Sabrance. Pero en lugar de disminuir la velocidad, el guerrero dorado redirigió su impulso para parar la lanza y empujar a Lancer. «Retroceda, maestro», le advirtió Lancer a Atsuyo, aunque ella ya había puesto cierta distancia entre ellos. «Este tipo tiene más cosas en la mira de las que deja ver». «¿Qué quieres decir?». Atsuyo estaba confundida. Sabrance había logrado dispersarlos en cuestión de segundos con su excesiva agresividad, por lo que no comprendía el significado de sus palabras. Aunque Lancer y Sabrance se encontraban cerca, Odysseus disparó más flechas desde la distancia. Si bien el lancero podía esquivar los proyectiles con la misma naturalidad con la que respiraba, Sabrance no podía evitarlos todos debido a su oponente. Pero a pesar de que no menos de 3 flechas se habían alojado en su espalda, no mostró signos de desacelerar. Lancer fue finalmente el más ágil de los dos. Después de un par de enfrentamientos que duraron apenas unos segundos cada uno, había dejado muchos cortes en los lugares que estaban cubiertos por la armadura de Sabrance. No obstante, esta última protegió al guerrero dorado de heridas importantes. Y en su tercer choque, la electricidad pareció recorrer el cuerpo de Sabrance hasta llegar a su arma. Cuando la espada y la lanza chocaron, la corriente se transmitió a través del metal y Lancer fue alcanzado por un rayo. HNMG. La resistencia mágica de Lancer no fue suficiente para absorberlo y fue lanzado lejos. Pero ahora era el turno de Atsuyo. Su cuerpo debería haber alcanzado la potencia que necesitaba para mantenerse en pie. Dio un solo paso y en un instante alcanzó la velocidad del sonido. El oro era un excelente conductor de electricidad, así que si la armadura de Sabrance estaba hecha de ese material, podría ser peligroso incluso entrar en contacto con él. No creía que pudiera cortarlo de modos, así que apuntó a su cabeza. Pero cuando se dispuso a hacer precisamente eso, se dio cuenta de que esto formaba parte de su plan. Si no podía tocar ninguna otra zona que no fuera su cabeza, esa era la única parte que necesitaba defender.
Y, por supuesto, a pesar de que se había acercado desde su punto ciego, Sabrance se movió de inmediato para bloquear su katana. Si chocaba Spa con él, probablemente sufriría el mismo resultado que Lancer. No se sabía si recibiría una descarga eléctrica o sería electrocutada, pero Atsuyo no quería ninguna de las dos cosas. Entonces, antes de que pudieran cruzar sus espadas, ella saltó. Exclamación de cierre. Mientras saltaba sobre el enorme cuerpo de Sabrance, blandió su espada una segunda vez. Logró dejarle un corte en el cuello y la cabeza, y aunque su katana tocó su espada y hunde su armadura, no sintió prácticamente nada. Mientras ella aterrizaba al otro lado de él, Sabrance llevó su mano a su cuello ensangrentado. La electricidad no puede hacerme tanto daño si no estoy conectada a tierra, dijo. Estaba bastante segura de que le había cortado la carótida, así que esta era una herida fatal de un modo u otro. Por lo menos, sin duda lo había calmado, pero estaba lejos del efecto que ella había esperado. Sabrance se llevó la mano sucia a la boca y procedió a beber y lamer la sangre. Aunque solo conseguiría que saliera más sangre de su cuello a un ritmo más rápido, repitió esta acción de nuevo. Mientras lo hacía, a Atsuyo le pareció que sus dientes se estaban volviendo cada vez más afilados. ¿Qué eres?, preguntó, pero debería haber estado en guardia. Todavía estaba a su alcance. Lancer se abalanzó y logró arrebatarla antes de que la espada dorada pudiera cortarla por la mitad. No sé qué es, pero al menos no es un sirviente como nosotros, le informó el lancero. Pero si sigue en pie después de esto, tampoco es un humano. Leuchkafer, gritó Elena. La temperatura a su alrededor aumentó drásticamente y hubo un destello de luz mientras llamas azules se dirigían hacia Sabrance. El alcance de su hechizo era tan amplio que Lan tuvo que saltar más lejos mientras maldecía. Incluso desde esa distancia, Atsuyo podía sentir lo caliente que era ese fuego. Cualquier cosa que se interpusiera en su camino se derretiría o se quemaría hasta quedar crujiente sin lugar a dudas. Sin embargo, cuando la silueta del vampiro fue ahogada por las llamas, en lugar de consumirlo, se arremolinó alrededor de su cuerpo y disminuyó de tamaño. Como si estuvieran absorbidas. Y una vez que se disiparon por completo, se hizo evidente que era más que una simple impresión. La armadura dorada estaba ardiendo y el rostro del vampiro estaba cubierto de ampollas, pero por lo demás estaba perfectamente bien. Incluso esas quemaduras desaparecieron al igual que sus heridas. Es alguien que ha abandonado el camino de la mortalidad. Hay algunos magos que deciden convertirse en apóstoles muertos si eso significa que pueden continuar con su investigación, dijo Elena, imperturbable porque su ataque tuvo tan poco efecto. Ahora estamos a la sombra, pero si nos ponemos bajo la luz del sol, verás cómo su piel humea. Ya está furioso por las tonterías que hiciste. Gritó Lancer. Un pequeño aviso es una cortesía común, ya sabes. ¿Entonces qué? ¿Es inmortal?, preguntó Atsuyo con amargura. Al contrario, Elena chasqueó la lengua. Puede que no muera fácilmente por las heridas, pero está luchando por mantener su cuerpo en funcionamiento. E incluso si ese no fue caso, no es una amenaza. No importa lo fuerte que sea, no puede enfrentarse a un sirviente, y mucho menos a dos. Aún así, te aconsejo que tengas cuidado, maestro. Odiseo tenía su arco tensado y apuntado a Sabrance. Dispararía a la menor señal de movimiento. No es un simple humano convertido en no muerto. La fuerza que ha demostrado y el misterio que rebosa de él no son de esta era. Puede que sea tan antiguo como yo. Es mejor considerarlo al mismo nivel nosotros. En ese momento, Sabrance estaba rodeado. El lugar en el que había decidido atacarlos era una de las calles principales de la ciudad. Era lo suficientemente amplia como para que dispersaran, pero lo suficientemente restrictiva como para que no hubiera ningún hueco en la formación de su oponente. Lancer y Atsuyo le cerraban el paso. Odysseus y Elena mantenían a cierta distancia, pero podían atacarlo fácilmente sin moverse ni un centímetro. Todos los que estáis ante mí. Rompió su silencio para dirigirse a ellos. Si os permito pasar a través de mí, vuestra intención es masacrar a los habitantes de esta cuna, no es de eso se trata la guerra del Santo Grial, ¿verdad? Respondió Atsuyo retóricamente. En ese caso, Sabrance se inclinó y extendió la mano hacia el suelo. Aunque desprecio el derramamiento de sangre innecesario, no puedo permitir que me persigas. Ahórrate la sofistería, dijo Elena. Eres un ser que existe para alimentarse de humanos. Pero a su lado, Odiseo estaba mucho más alerta. Preocupado por el truco que el vampiro intentaba hacerle, soltó una flecha que atravesó la mano de Sabrance. Pero eso no pareció molestarlo en lo más mínimo. Con su dedo índice tocó el suelo.
Es cierto, mi naturaleza es la de alguien que toma y consume. El aire alrededor del grupo se volvió extraño. Atsuyo sintió tracción, como si algo la estuviera atrayendo hacia Sabrance. Si ese es el poder que debo asumir, entonces que así sea, Dominor. No, era una sensación mucho más inquietante que eso. Era como si le estuvieran arrancando pedazos del cuerpo. Recordó lo que había pasado con las llamas azules de Helena, preguntó si ocurriría lo mismo aquí. Sin embargo, era solo una sensación. Su cuerpo estaba intacto hasta donde podía ver. Pero eso era solo para ella. Al parecer, esta impresión era muy real para Lancer y para Odysseus. El sirviente de Atsuyo simplemente desaparecía poco a poco. Su carne no se desgarraba, sino que se convertía gradualmente en partículas doradas. Ese bastardo. Lancer agarró el brazo de Atsuyo y procedió a arrojarla lo más lejos posible de Sabrance. Ese tipo puede absorber energía mágica. Así fue como fue. Atsuyo finalmente estaba conectando todos los puntos en su cabeza. Eso explicaba por qué Sabrance tenía la confianza para enfrentarse a los cuatro sin importar sus fortalezas individuales. Si podía drenar maná sin importar la forma que tomara, entonces era un arma natural contra los Servants. Sin embargo, su alcance era limitado. El cuerpo de Odyssey se desvanecía a un ritmo más lento que el de Lancer, probablemente debido a que estaba más lejos. Lancer, ven aquí. Después de aterrizar perfectamente, Atsuyo usó un sello de comando para transportar a su sirviente a su lado. Por su parte, Helena y Odysseus habían llegado a la misma conclusión y se habían retirado aún más. El cuerpo de Sabrance rebosaba de energía mágica y, después de que dejó de drenar energía mágica de su entorno, lanzó una ola masiva de truenos en todas direcciones a su alrededor. En apenas unos segundos, él se había convertido una vez más en el que los presionaba. Lancer no tuvo más remedio que llevar a su maestro a la azotea de la ciudad. Con esto, Sabrance había logrado otra cosa más. Había separado a las dos parejas amo-sirviente entre sí. Se vieron obligados a tomar distancia y ya no podían rodearlo. Esto supuso un problema menor para Odiseo, que no tenía necesidad de acercarse. Sin embargo, Sabrance había demostrado que las heridas normales no tenían importancia para él. Por cierto, eso también significa que los oponentes del vampiro estaban dispersos. Al final, los que decidió perseguir fueron Lancer y Atsuyo. Odio huir delante de un enemigo, pero Lancer era más rápido en todo que Sabrance, por lo que mantenerse fuera de su alcance no era un problema. Pero solo si no quería ganar. Lancer, bájame, ordenó Atsuyo. Lo haré. Espere un momento, mi señor, dijo Lancer con una sonrisa amarga. Sé que le irrita, pero no puedo dejarlo ahí. Dijiste que no puedo luchar contra los sirvientes, pero este no es un sirviente, respondió secamente. Eso significa que puedo luchar. Dije que esperes un minuto. Pero mientras tanto, ocurrió algo que nadie aquí podría haber previsto. Se abrió un agujero en el techo. Algo saltó y aterrizó entre ellos y Sabrance. Era una visión extraña. A primera vista, parecía que el recién llegado era una estatua del tamaño de un hombre que representaba a un ángel. Sin embargo, eso solo era cierto en respecto a su forma general. Se la podría describir mejor como un absoluto desorden de objetos amontonados en una figura humanoide. La base era una estatua genuina que para uno de esos guerreros de terracota, pero apenas era reconocible con tantas armas y artefactos diversos que sobresalían de ella. ¿Qué significa esto? Incluso Sabrance lo miraba con asombro. Pero el misterioso golem no le prestó atención. Giró la cabeza hacia Lancer y Atsuyo y, en cuanto los detectó, se lanzó al ataque. Quisiera o no, el lancero se vio obligado a soltar maestro y enfrentarse a este nuevo oponente. Esto era algo que él podía solucionar por sí solo. Tan pronto como sus pies tocaron el techo, Atsuyo corrió alrededor del golem y se concentró en su objetivo designado. Exclamación de cierre. Sabrance aún se recuperaba de su confusión mientras asimilaba nuevas sorpresas. Se escuchó un fuerte ruido hacia donde se suponía que estaban Odiseo y Helena. Allí, una enorme estructura como la de un buey gigante estaba causando estragos. Sin embargo, a Atsuyo lo único que le importaba era el objetivo que tenía justo frente a ella. No mires hacia otro lado. Apuntó con una estocada audaz a la cabeza de Sabrance, que el vampiro detuvo torpemente. Tu oponente aquí soy yo.